Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un programa especial que titulamos La Alegría de la Navidad. Así que vamos a hablar de la Navidad y vamos a hablar del gran gozo que significa celebrar y recordar el evento, uno de los eventos más grandes de la historia. Dios se hizo hombre. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Lucas 2, del 8 al 20. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aleluya, así mismo fue. El gran evento del pesebre, el gran evento allí en Belén, el cumplimiento de la profecía, como decían los ángeles, las nuevas de gran gozo, las nuevas de gran gozo. Cristo ha nacido en Belén de Judea, el cumplimiento de la profecía. Dios hecho hombre, la culminación de la revelación de Dios. Es el cierre de Dios y la puerta abierta a los suyos para vida eterna y salvación. Estamos celebrando hoy la Navidad, la alegría de la Navidad, lo que el significado, el contenido profundo, el contenido de peso, el contenido, la pisada de Dios en la tierra con la llegada de Cristo hace 2000 años. Estamos leyendo unos pasajes en Lucas 2 del 8 al 20 y es interesante, ¿verdad? Ver, número uno, que en medio de esas vigilias de la noche, cuando esos pastores estaban atareados, ¿verdad? Y velando sus rebaños, aparecen los ángeles. Pero es importante ver cómo se mueve el cielo y la tierra en el evento de la encarnación, el misterio de la encarnación. Porque hasta el día de hoy no importa las grandes explicaciones correctas de la iglesia, siempre se quedarán cortas ante el misterio de la encarnación, ante el misterio del nacimiento virginal. Cuando los enemigos de la Biblia y los liberales que están en los púlpitos en nuestras iglesias, en nuestro país, niegan el nacimiento virginal, hoy nosotros afirmamos el misterio del pesebre, el misterio de la visitación angelical, para proclamar que Dios
se hizo hombre. La gran fiesta del cielo baja a la tierra en ese pesebre de hace 2000 años. Y decían los ángeles, muy interesante, pero el ángel les dijo en el versículo 10, dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Oiga, mire cómo se identifica la Navidad como nuevas de gran gozo. Gran gozo. Y tiene dos aspectos. Número uno, nuevas. Ujú. ¿Por qué nuevas? Porque mire, número uno, la profecía había sido cumplida. Pero hay algo nuevo en este evento. No estamos hablando de un simple profeta humano, aunque Cristo era profeta. Ujú. Estamos hablando de que Dios se hizo hombre y que venía la solución de Dios al gran problema de la humanidad, el pecado. Solamente Dios podía resolver ese problema. Y lo hace por medio del mismo, tomando cuerpo humano. Son nuevas de gran gozo, definitivamente. No, el acontecimiento fue uno aparatoso, escandaloso, Así ¿no? mismo es. El que apareciera un ángel, que los pastores jamás se iban a imaginar que iba a aparecer un ángel para decirles que había nacido Cristo. Esa aparición nada más es estruendosa, retiñe en los oídos, como decía Pablo, que aquí yo hago una obra que el que la oyera les reteñirán los oídos. Ese día Dios le decía al profeta Samuel, Ciertamente. cuando era un niño, Ujú. que hará la obra que le reteñirán los oídos. Así. Y era obvio, ¿no? No venía cualquier persona a la tierra, ¿no? La luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre, venía a la tierra. Los apóstoles, cuando se lo encuentran ya grande, pero eso se puede utilizar desde su nacimiento, Pedro le dice a su hermano, hemos hallado el Mesías. Y entonces le llevan a Natán y le dice, hemos hallado de quien habló Moisés y los profetas. Así mismo es, así mismo Y es. Cristo decía antes de partir que los discípulos iban a tener aflicción y decía, pero como la mujer que tiene dolor de parto y da luz, después tiene gran gozo porque ha traído un hombre a la tierra. Así mismo Y es. si los cumpleaños de los mortales se celebra, ¿cuánto más el nacimiento del Hijo de Dios? Y esto como una solución perfecta, que era lo que estaba hablando el pastor recientemente en la iglesia, la solución perfecta al grave problema que tiene el hombre. Porque si Cristo no viene, el Redentor, El problema sigue ahí. exacto, no Y hubiese... solamente hay la promesa y la Exacto, promesa y la exacto. problema. El cumplimiento del pronóstico, ¿no? De la profecía Exacto. que Dios había traído desde Moisés, que habían pasado ya unos cuantos miles de años. Exacto. Y entonces ya tenían el cumplimiento allí. Claro que tenían que saltar. Claro que tenía que ser nuevas de gran gozo, de grande gozo. No era un mero gozo. Exacto, no era un gozo pasajero. Pasajero, eso iba a decir. Exacto, no un gozo pasajero. Es el gozo constante de saber que Dios no miente. Ujú. No miente. Y para solucionar, mire, es importante que usted sepa que, como hemos dicho en programas anteriores, el Dios de nosotros es el Dios que no hay nada para él imposible. El Dios de lo imposible. Y que se preocupa por su creación. Y se preocupa por su creación. En ese sentido, el pecado del hombre para muchos ya era imposible resolver. Pero Dios había prometido que vendría uno que iba a destruir la cabeza de Satanás. Y por eso eran nuevas de gran gozo, de gran gozo. El problema eterno de ustedes ha sido resuelto. Dios se ha hecho hombre. Entonces, lo interesante es que empieza con la proclamación de un ángel. No es la primera vez que un ángel anuncia un nacimiento. Claro que sí. Porque con Sansón Ciertamente. Pero... ocurrió, ¿verdad? Ujú. Pero después se une una multitud de las huestes celestiales que están alabando a Dios. Porque es un acontecimiento
no comparado al nacimiento de Sansón o al nacimiento de algún profeta. Es Dios hecho hombre, algo que maravilla a los ángeles, que llena de espanto el cielo. Dios se ha hecho hombre, que hace preguntar a los ángeles qué interés, qué amor tan grande tiene Dios por estas criaturas, que se hace hombre por ellos, para darle vida eterna y salvación, como le dijo el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y por eso se unen no solamente un ángel, sino las huestes celestiales, anunciando el nacimiento. A diferencia de en el anuncio a Zacarías, cuando Juan el Bautista, que vino solamente un ángel, Gabriel, un ángel, pero no hubo huestes celestiales que proclamaran ese gozo, sino que el gozo era, como yo diría, personal, o sea, para ellos como familia. Aquí no. Aquí es todo el cielo celebrando ese nacimiento. Sí, nuevas de gran gozo a todo el pueblo. Por eso Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Entonces habla del misterio en una forma tan sorprendente, y me gustaría leerlo, porque vemos claramente lo que queremos enfatizar en esta noche, ¿verdad? Y el misterio de la piedad, lo que se conoce como el misterio de la piedad. Mire cómo dice. En Primera de Timoteo 3, versículo 16, mire cómo dice, hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles ven ese misterio y se maravillan. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y este pasaje que tenemos aquí, que muchos creen que es uno de los primeros credos de la iglesia y uno de los primeros himnos de la iglesia, proclama el gran misterio y la maravilla de la encarnación. Por eso las huestes celestiales están llenas de gozo, proclamándole al hombre, proclamándole a los pobres, a los ricos, a todos, que Dios se ha hecho hombre y que eso es de verdad nuevas de gran gozo. Por eso es que la Navidad es una época de celebrar, de fiesta, porque son las nuevas de gran gozo. Ese asunto de grande es el misterio, grande gozo, multitud de ángeles. O sea, Dios mismo está dando testimonio. Hay una celebración en esto. En este nacimiento hay una celebración, de modo que los ángeles dicen gloria a Dios, porque Cristo había nacido en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Es decir, para con los hombres. Hay quien objeta, ¿no?, el que se celebra la Navidad, pero tenemos la participación del mismo cielo. Celebrando la Navidad. Celebrando la Navidad. Entonces, muchos quieren que no celebren la Navidad, se ponen histéricos, empiezan a hablar de paganismos y tonterías. Oiga, no pelee por eso yo. Deje que los muertos entierren a los muertos. Y nosotros los vivos, con los pastores, con los ángeles, con la familia de Jesús, con los que estaban allí en ese pesebre, celebremos lo que el cielo ya empezó a celebrar hace 2000 años, que era en la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Era necesario, desde que empezamos estamos diciendo que estábamos en una oscuridad, en tinieblas, padeciendo los males del pecado por causa de la caída, de la que somos participantes necesariamente. Y Dios había
predicho, pronosticado, profetizado, que tenía una solución a esto. Israel, a quien era el portador de la revelación de Dios, está esperando este Mesías. Y aparece el momento en el tiempo en que Dios, cumplido el tiempo, dice Pablo en Gálatas, Cristo nace de mujer. Así mismo es. Nace de mujer. Bajo la ley. Bajo la ley, bajo la ley. Y entonces el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Así mismo es. Este mundo vio luz cuando Cristo nació. Así mismo. Porque la luz que alumbra a todo ser viviente se había encarnado. Y vino a los hombres. Y de él es que recibimos la gracia. Así mismo es. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Amén. El que cambió el calendario. No es antes y después de Buda. Este está muerto. No es antes y después de Mahoma. No es antes y después de Lao Tse. No es antes y después de Confucio. Es antes y después de Cristo. El nacimiento de Cristo que divide la historia y volverá al planeta Tierra, como declaramos en Adviento, para juzgar vivos y muertos. Hay un pasaje que muchas veces se ha citado en forma incorrecta, el versículo 14 del pasaje que leímos en esta noche, de Lucas 2. El versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y se ha citado: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y eso no es el mensaje en el original, es como dice Reina Valera. La buena voluntad viene de Dios a los hombres. A los hombres que no merecían esa buena voluntad, que no merecían que Dios se encarnara, que no merecían la misericordia de Dios, que no merecían la redención de Dios, que no merecían ni que Dios los mirara. Dios no decide ni mirarlos. Dios decide encarnarse para mirarlos de frente, mirándolo a los ojos, a los suyos, para decirle: te amo, te amo. Porque eso solamente es la Navidad. El amor, la historia más grande de amor está en ese pesebre. Dios se hace hombre por su pueblo. Es un ensueño pensar que el texto dice para con los hombres de buena voluntad. Porque se ha demostrado que los hombres no tienen buena voluntad. Por eso esa buena voluntad, por eso los ángeles dicen gloria a Dios. Y esa buena voluntad que viene de Dios para con los hombres. Y no la buena voluntad de los hombres, porque se ha demostrado que no tenemos buena voluntad. Que tiene que venir del cielo esa buena voluntad. Y se encarna en la persona de este niño que nos es nacido. Y de ahí es que vemos la buena voluntad para con los hombres. Así mismo es, así mismo es. Esa buena voluntad de Dios es anunciada como nuevas de gran gozo, pero también hace que el hombre y el ser humano se mueva. El acto de Dios de la encarnación es un acto de amor, porque el amor es movimiento. Movimiento. De nada vale que tú digas que amas a alguien y no te mueves hacia esa persona. Es acción. Es acción, ¿verdad? Es acción completa. Mi mamá decía, amor es sacrificio. Ay, qué cosa tremenda, ¿verdad? Por eso es que dice que cuando los ángeles se fueron, el versículo 15, ¿verdad? Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ellos estaban velando rebaños y no se fueron con los rebaños, yo hermano. Dejaron los rebaños solo, porque la noticia era tan impresionante que era moverse. Y la forma, el delivery, como dicen en Eres Difícil, o sea, ángeles. Así mismo es. No fue Ñito que vino a decirme, mira, allí nació. No. Ángeles del cielo. Un acto milagroso. Huestes celestiales. Por eso es que a mí me sorprende cuando la gente tiene excusa para no ir a la iglesia.
Oiga, Dios no tuvo excusa para moverse, ni los pastores tuvieron excusa. Allí en las noches abandonaron sus rebaños para ver el evento más grande. Mire, que yo desearía ver. Ni tampoco va a evaluar excusas en el día postrero. No, claro que no. Oiga, y se movieron a ver ese pesebre, a ver ese niño. Y mire cómo dice el texto, ¿verdad? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y allí mismo, mire, empezaron a proclamar, porque cuando uno sabe que uno tiene la verdad y se ha encontrado con la verdad, uno no se detiene. Uno quiere proclamarla. Uno quiere decir lo que ha encontrado y lo que tú puedes encontrar. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Entonces, el texto te da a entender que habían otras personas ya en el pesebre. Que no sabemos si eran porque habían recibido también el anuncio o estaban acompañando a una mujer que iba a parir en un pesebre, ¿verdad? Todos estaban. Y María, oiga, esa que había parido al Hijo de Dios, guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Ella estaba alimentándose de la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra viva. Y posiblemente comparando aquel primer mensaje. Así mismo es. Ahora lo veo. Sí, ahora lo veo más claro. Y el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. ¿Sabe algo? Porque cuando uno se encuentra con Dios en el pesebre, lo que hace uno es glorificar a Dios. Lo que hace uno es hablar de las maravillas del Dios encarnado. Cuando tú te encuentras con Dios en el pesebre, ya no hay excusas de ninguna clase. Dios me amó tanto que se encarnó para salvarme. Llama, hacen una preguntita por aquí sobre la estrella de Belén. Que era exactamente, bueno, todo indica que era un cuerpo celeste creado para ese momento y movido por Dios, porque las estrellas no se mueven así, oye hermano. O sea, era un cuerpo celeste identificado por los astrónomos aparentemente de Persia. En ese tiempo se llamaban astrólogos, porque la astrología y la astronomía estaban mezcladas, y vieron ese cuerpo celeste y lo siguieron. Era un cuerpo celeste muy especial creado para ese momento. Así que es un evento milagroso. Todo lo que rodea el nacimiento de Cristo es un evento milagroso. Y no hay mayor milagro dentro de esos eventos que el nacimiento virginal. Dios se hace hombre y nace de una virgen. La encarnación y el nacimiento virginal es el epítome de los eventos que rodean el pesebre. Ese nacimiento, ese pesebre, Cristo puede nacer en tu vida si abres tu corazón al Señor en esta hora por el poder del Espíritu Santo, porque Dios es el que abre los corazones. Y si Dios te ha hablado, Dios ha abierto tu corazón, recibe el milagro, el regalo del pesebre, que es Cristo encarnado, Dios encarnado. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo Jesús, el único que puede salvar al ser humano. Por eso la Navidad es tan significativa. Porque ha habido intentos posteriormente, hermanos, por ejemplo, el budismo, ante lo arrollador que era el cristianismo, surgieron tradiciones tardías del budismo, después del cristianismo, que querían hablar de Buda dentro de un nacimiento virginal. Mire qué ridículo es, ¿verdad? Y después vinieron para los años 70, unos años 60 y 70, unos muchachos de la India, ¿verdad? Con unos intentos ahí mezquinos y también fracasados, hablando de Krishna, y hablaban del nacimiento de Krishna como un evento que fue... mire, Krishna y todas esas historias son fábulas que no tienen ninguna base histórica, son cuentos de hadas que le hacen a los niños en la India. Mire, mejor usted cree en Blancanieves. Yo creo que Blancanieves sí existió al lado de Krishna.
Así que mire, y quieren entonces, hablaban ¿y quién se acuerda del nacimiento de Krishna? ¿Y quién se acuerda del nacimiento de Buda? Fue Cristo el que dividió la historia, porque es el que Dios señala, porque es Dios mismo haciéndose hombre. Nosotros te invitamos en esta noche para que conozcas las grandes verdades, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al príncipe de paz, que irrumpe en la historia hace 2000 años en Belén, para la gran fiesta de Dios llegara al ser humano. Es bueno señalar que esa estrella viene seguida por personas ajenas al pueblo de la revelación, que era el pueblo judío. Estos eran pueblos extraños, ¿no? Ajenos, quiero decir, a las promesas de Dios, y que lo más seguro tuvieron alguna relación con las escrituras para ver ese fenómeno celeste y entender por Dios que esa era la estrella que anunciaba ese nacimiento. Y llegaron, es decir, que pasó las líneas que demarcaba, ¿no? Claro, y salió fuera de las líneas a los gentiles. Y eso es muy importante porque la promesa a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Y es en Cristo que esa promesa tiene la dimensión que se esperaba dentro de la profecía. Por eso es que tenemos un culto de Epifanía en el calendario litúrgico, ¿verdad? Donde hablamos de la revelación de Dios a los gentiles. Y regularmente ese servicio lo hacemos entre el 6 y el 7 de enero, que es la visita de los magos a Jesús, para hablar de esa revelación a los gentiles. Es decir, que la fiesta, que la celebración traspasó los linderos del pueblo de Israel, y ellos vinieron a festejar y a celebrar el nacimiento de este que cantaba. Que por cierto, de ahí es que vienen las tradiciones de los regalos, ¿verdad? Que la gente se da regalos en esta época, porque los reyes llevaron los magos llevaron regalos al niño, ¿verdad? Amén. Oro, incienso y mirra. Y de ahí viene la tradición de darse regalos en Navidad. Y no hay ningún problema con eso, todo lo contrario. Es excelente darse regalos cuando se puede, ¿verdad? Celebrando, ¿verdad? Y tengo una pregunta aquí, hermano José Luis de Carolina. ¿El Islam qué celebra? A Mahoma. Bueno, el Islam tiene sus fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está el mes del Ramadán, al final del mes del Ramadán, para romper el ayuno completo del mes Ramadán, tienen un tipo de festividad donde la gente se da regalos. Pero lamentablemente la base del concepto del mes de Ramadán es lo que enseña Mahoma, ¿verdad? Los musulmanes tienen un mes en ayuno que rompen por las noches, y es todo un sacrificio de obras. Y posiblemente la festividad al final del mes de Ramadán es porque ya salieron del mes de Ramadán. Pero definitivamente la Navidad no la celebran. No. Bueno, pero es interesante porque el Islam, y esta pregunta del hermano José Luis muy, muy interesante. El Corán dice que Cristo nació de una virgen. Mire qué cosa. Y que hizo milagros. Pero Mahoma es más grande que Cristo. No entiendo eso. No entiendo esa filosofía de vida, ¿verdad? Ellos tienen sus festividades, pero nada comparable a la Navidad. Las nuevas de gran gozo. Se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia y que sobre todas las cosas tengas una feliz Navidad. Dios te bendiga.